Bueno, hoy vengo a darles un pequeño tutorial sobre el TACJ Bot de nuestro queridísimo amigo JPML3. El TACJ Bot es simplemente el PBDOS craqueado por nuestro compañero JML3. Bueno, JPML3 ya había hecho un tutorial anteriormente sobre la conexión lo difícil que es conectarse al TACJ Bot. Bueno, yo haré lo mismo pero de una forma más especificada. Bueno, primero y descargamos el archivo TACJBot que les dejaré el link en la descripción. Ya que esté descargado lo descomprimimos y lo abrimos. Yo les recomiendo ejecutarlo como administrador para una mayor eficacia. Lo ejecutamos. Esperamos a que se abra. Mientras que se abre, vayan a visitar nuestra página bots para dar Corbit. El link de la página se lo dejaré en la descripción. Ahí diariamente estaremos haciendo posteos sobre los bots. Al abrir el bot, automáticamente nos llevará a la página oficial de JML3. Ya el bot abierto, ponemos nuestros datos del foro del PBDO bot, pero sin darle a Apple. Antes de darle a Apple, nos vamos a conexión de internet y nos desconectamos de nuestro internet. JML3 lo hice en Windows X o en Windows 7. Ya es conectado, ahora le damos a Apple. Esperamos un rato y ya después nos volvemos a conectar nuestra PC a la internet. La conectamos y nos fijamos en el bot. Un error, la primera no abrió. Cerramos el bot y lo volvemos a abrir. Ejecutamos con el administrador. Cerramos y vemos que sí, perdón. Esperamos a que cargue. Ponemos nuestros datos de acceso al foro. Desconectamos la PC del internet. Esperamos a que se desconecte. Ahora sí le damos a Apple. Volvemos a conectar nuestra PC al internet. Esperamos a que se conecte. Y miramos el bot. Listo. Como verán, dice que la conexión ha sido exitosa. Que estamos en línea. Ahora, si no han registrado su cuenta en el programa, o si ya si no la han registrado, ponemos en la crucecita verde y la registramos. Si la registran y no aparecen, no se preocupen. Ponemos cualquier cuenta que si existe, no importa si existe o no existe, y nos aparecerá automáticamente nuestra cuenta. Seleccionamos el task y la ponemos a botear. Bueno, resolveré algunas dudas de aquí una pregunta que hice en la página. Aquí me están diciendo una pregunta. Dice, gracias, ya conseguí cómo poder utilizar el PET, solo que el otro problema, jaja, también quiere saber si pueden editar los textos de Palladium para usar las habilidades de la Aegis. Porque así no puedo, aportar. Para eso tenemos que tener el task creador, que si no si no lo tienen, les dejaré el link de la descarga en la descripción. Abrimos el task creador. Lo configuramos a nuestra manera. Reparación al 99%. Esto dice volar lejos de un enemigo, volar lejos de un plan enemigo, escapar de un ataque, cambiar de configuración al volar,
cambiar la configuración después de que se acabe uno, comprar capa invisible, comprar llaves de botín, vender recursos, vender palladium. Para coger para esto puede ser sí o no. Refinar, o sea, esto no le sirve para coger para no. Vamos a collect, ponemos el recurso, stream body, ya le ponemos stream body. Para activar el pet nos vamos a pet, use pet, en auto resource colector, reparación al 10%, para que yo lo pondré al 10% porque casi siempre está destruido. Comprar la gasolina cuando se acabe y reparar después de la destrucción. En el mapa, pues obviamente para coger para en el signo 3. La duda que tenía si podemos activar una habilidad del eje y la respuesta es no. Para activar la habilidad del eje solamente matando aliens o haciendo GG. Bueno, vamos a resolver otra duda. Ya cuando tengamos el task, vamos en save, vamos a la carpeta de task y ponemos el nombre cualquiera. Palladium Pro 2. Guardar. Ya guardado, nos vamos a nuestro bot y nos damos aquí en View Select Account Details. Ya aquí estará. Vamos a aceptar. Nos vamos a meter y aquí será el Palladium. Estas lo señalamos y ponemos a botear. Vamos a responder otra duda. Dice, y en el task de recoger Palladium, pongan en editar task ese pez que tengo que poner para que se apague el pez. Mira, aquí está diciendo que si pueden, al momento de estar recogiendo Palladium pueden desactivar el pez. Yo la verdad no sabría decirte, pero yo creo que no. Vamos a ver si tenemos otra duda. Que una vez más verificando y recogiendo cosas de nuevo. Por lo que corre más rápido, que sería la venganza y la Spitfire, que una vale 30.000 y la otra vale 45.000. Y la última dice, ¿por qué me gasta combustible y mi pez no tiene recolector de Palladium? Pues eso sí no sabría decirte, así que mira bien mira bien cómo pusiste a botear para resolver esa duda. No sabría decirte, verdad. Bueno, esto es todo. Cualquier duda, ya saben, visitar la página de Bus para dar Corby para preguntar y ahí podremos resolver su duda. En esa página diariamente estarán circulando actualizaciones o eventos próximos de esta semana, algo así por el estilo. Bueno, esto es todo. Yo soy Daniel. Ya saben dónde contactarme. Nos vemos luego. Hasta luego.